Mi esposa y yo nos reímos mucho con un humorista norteamericano que se llama Jim Gaffigan. Este humorista viene de un trasfondo católico y uno de sus monólogos hace unos años, uno de mis favoritos, el humorista decía lo siguiente. Decía, recientemente he sido padre. Y todo el mundo aplaudiendo. Bien. Y luego dice, he sido padre por cuarta vez. Silencio. Y continúa. Dice, así es, no recibo muchos aplausos en esta parte de la noticia. Dice, porque a partir del tercer hijo, la gente deja de darte la enhorabuena y empiezan a tratarte como si fueras un Amish, ¿verdad? Luego explica, dice, ¿sabes cómo explicar lo que significa tener el cuarto hijo? Dice, imagínate que te estás ahogando y entonces alguien te pasa un bebé. Con cierto humor, ¿verdad? Lo explica. Ahora tiene 5 hijos, así que... Pero las estadísticas en nuestro país, estaba observando, avalan este pensamiento, ¿verdad? Los hijos son una carga. En una década los nacimientos han caído casi un 30% en España. Tenemos el índice de fecundidad, el segundo menor de la Unión Europea, 1,31 hijos por familia, por mujer. Más datos, en el 2018 el 11% de las familias numerosas eran de 4 hijos. En España había 15.000 familias que tenían 5, 3.600 familias con 6 hijos. Os podéis entrar por aquí adelante, podéis entrar por aquí, no pasa nada, hay una obstrucción. 1.093 familias con 7 hijos, 500 familias en España tenían 8 hijos y 192 Amish tenían 9 hijos, ¿verdad? En las estadísticas no aparecen a partir de 9, 10 ya se considera de otro planeta. Pero tener hijos es ahogarse para muchos en nuestra sociedad. Y si no, fijaros en estas otras cifras que no hacen tanta gracia. 1.037.388 abortos en 10 años en este país. Estaba haciendo cuentas, se ha exterminado a la ciudad de Valencia y Valladolid juntas en abortos. En este taller, según las estadísticas, 12 bebés van a ser asesinados en nuestro país. Fijaros, las palabras de un presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, dijo hace muy poquitos años, dijo lo siguiente: si mis hijas cometen un error con sus relaciones sexuales, no quiero que sean castigadas con un bebé. Dijo este presidente delante de millones de personas. Si tienes varios hijos, 3 o más, ¿qué ocurre cuando vas por la calle, el centro comercial? ¿Qué ocurre? La gente hace así. El otro día nos preguntaban, pero son vuestros, de verdad, qué valientes. O no dicen nada, ¿no? Se te quedan mirando, te preguntan aterrados, ¿no? Y podríamos, en un sentido, deprimirnos o molestarnos, pero sabemos que esto es lo que la sociedad piensa en gran manera. Los hijos son una carga, no son una bendición. Pero ¿qué es lo que nos interesa verdaderamente a nosotros? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Salmo 127, versículo 3. Vamos a estar viendo el Salmo 127. El versículo 3 dice, un texto conocido: he aquí, don o herencia del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Hermanos y hermanas, si no otra cosa, hoy tenemos que irnos de este taller pensando, mis hijos son una bendición. ¿Verdad? Repetid conmigo, mis hijos son una bendición. Mis hijos. Tenéis poca convicción, tenéis que decirlo otra vez. Mis hijos son una bendición. Los tuyos también son una bendición, Jona Recamán. Esto va a estar grabado, pero... La cuestión es que si estás aquí y no tienes una familia numerosa, de hecho, si estás aquí y ni siquiera tienes hijos, el deseo del Señor, desde la palabra, es que salgas pensando que tener una familia numerosa es bendición, porque el Señor lo dice en su palabra. Y si estás aquí y sí tienes una familia numerosa, mi deseo es que sigas pensando que tu familia numerosa es una bendición, porque el Señor dice que es una bendición, por eso hay que repetirlo a veces, ¿verdad?
Es cierto que los hijos son una bendición, ¿amén? Amén. Iros pensando en esto, son una bendición. Su nacimiento es fuente de gozo para nosotros, ¿verdad? Somos testigos en el nacimiento del inmenso poder creador del Señor. ¿No alabaste al Señor cuando nacieron tus hijos? Ellos son parte del plan de Dios de llenar esta tierra. Son miembros potenciales del reino en la misericordia del Señor. Ellos son una bendición. Pero es cierto también que esta bendición viene asociada con el mayor y más disciplinado y más constante esfuerzo que vas a realizar en toda tu vida. ¿Amén? Menos aménes aquí que antes. Me ha pasado como el humorista. ¿Tú crees que tu carrera, que tus estudios han demandado toda tu atención y tu disciplina personal y tu dominio propio? ¿Crees que lo hace tu trabajo? Bueno, ten hijos, ¿verdad? Nuestros hijos demandan toda nuestra disciplina personal, toda nuestra atención, todo nuestro dominio propio. Y nuestros hijos criados conforme a los caminos del Señor demandan toda nuestra piedad. Y son o deberían ser fuente de santificación, y esto es parte de la bendición que son los hijos, son fuente de santificación, demandan de toda nuestra piedad. Dijo un famoso pastor, Carlos Charles Spurgeon, dijo: él da a los hijos no como un castigo o como una carga, sino como un favor. Son regalos de bien si los hombres saben cómo recibirlos y educarlos. Es una gran frase. Son una bendición, al mismo tiempo demanda toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo. Dicho un poco más castizo, lo encontré en uno de los cómics que mis hijos están leyendo últimamente. Lo dice un autor: son una herencia complicada. Son una herencia complicada nuestros hijos. Son un don, son un regalo, son una herencia, pero asociado a ello viene un trabajo extenuante, ¿verdad? Aquí está Zipizape para que lo veamos. Estoy de acuerdo. Y yo creo que esta es la clave. Nuestros hijos son este regalo, son una bendición, son una recompensa, pero hemos de saber cómo recibirlos, hemos de saber cómo educarlos en los caminos del Señor. Y estamos aquí en esta conferencia para esto, ¿verdad? Porque cuando educamos a nuestros hijos, a este regalo que el Señor nos da, nuestra bendición entonces sí puede dar dividendos. Hemos de esforzarnos dependiendo del Señor. Dice un comentarista, hablando del Salmo 127, que vamos a estar viendo, dice: es un buen salmo para leer cuando tu familia te saca de quicio, ¿verdad? Día a día a veces, ¿no? Deberíamos entonces leerlo día a día. Puede ser verdad. Yo pienso en esa madre de familia atrincherada en el baño, repitiendo: ¿dónde el Señor son los hijos? ¿Dónde el Señor son los hijos? Mientras todos sus hijos están golpeando la puerta porque quieren entrar en el baño, ¿verdad? Algunas os reís. Puede que esto esté basado en hechos reales, lo que acabo de decir. El mensaje de nuestro Señor desde este Salmo 127 es que los hijos son una bendición. Pero también dice que todo nuestro esfuerzo, sin depender del Señor, es vano. Fijaros lo que dice el Salmo 127. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Lo que vamos a estar viendo en este tiempo que nos queda son dos verdades fundamentales desde la palabra de Dios. Dos verdades que nos van a ayudar a nuestra labor como padres de familia numerosa. O si no tienes familia numerosa, también te va a ayudar, porque los principios son exactamente los mismos. Y el primer principio, verdad fundamental, es que nuestros hijos son una bendición que requiere completa dependencia del Señor. Dependencia completa. Dependemos del Señor. Lo hemos estado escuchando, ¿verdad?, en las dos primeras sesiones. Fijaros cómo comienza el Salmo 127. Y de sí el Señor.
Siguiente frase, si el Señor no guarda. ¿Qué ocurre si el Señor no está detrás? ¿Qué palabra encontramos? 3 veces, versículo 1. En vano trabajan, en vano la guardia vela, o es en vano levantarse y trabajar. En vano. La casa se hace, la ciudad sí se protege, pero el texto dice, el Señor dice que es en vano. Es un mero esfuerzo humano, es activismo, es vano, es inútil, es fútil. Construir es vano. Construir es vano, defender la ciudad es en vano. Y algo tremendamente importante en este contexto, estos israelitas de los que estamos hablando de Deuteronomio ya llevaban en la tierra cientos de años, estaban instalándose, los hijos suponían la continuación de las bendiciones del Señor en la tierra, y la paz y la prosperidad, y esto implicaba también edificar y defender, había que hacerlo. Pero ¿qué dice el texto del salmista? Que es vano, que afanarnos en cualquier tarea, por cotidiana que sea, por muy bien que hagamos las tareas que hacemos, es vano si no estamos dependiendo constantemente del Señor. Y esto se aplica entonces a nuestros esfuerzos para educar a nuestras grandes familias. Porque podemos tener muchos hijos, amén. Podemos educarlos bajo una buena moral. Podemos tener la casa ordenada, podemos hacer cuadros de tareas, podemos llevarles a actividades extraescolares. Hemos de esforzarnos, amén, a todo eso. Pero si el esfuerzo principal día a día no es en educarlos, como estábamos viendo en la voluntad de Dios desde su palabra, lo que estamos haciendo es depender de nosotros mismos en el cuidado de nuestros hijos, y no depender del Señor que nos da a los hijos. Y esto es vano. Y como creyentes somos llamados, estemos casados, solteros, sin hijos, con un hijo, con familia numerosa categoría especial, como quieras. Todo creyente ha de vivir en dependencia total del Señor. Somos llamados a decir, como dice Santiago 5, hoy o mañana iremos a tal ciudad, haremos negocio, tendremos ganancia, si el Señor quiere. ¿Verdad? Porque Santiago dice que si tenemos una mentalidad de que vamos a hacer lo que queremos por nuestro esfuerzo, sin contar con el Señor, Él lo llama arrogancia. Esto es arrogancia. Pero fijaros el Salmo 127, versículo 2, de nuevo dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Y ahora fijaos lo que dice, pues Él, el Señor, da a su amado aún mientras duerme. Es una realidad que nuestro Dios actúa entre bambalinas, ¿verdad? Él es soberano. Él siempre actúa con el creyente y el no creyente, soberanamente entre bambalinas. Pero de manera especial para aquellos que confiamos en Él, dice el texto, su amado, sus amados que dependemos de Él. ¿Qué ocurre entonces cuando dependemos del Señor? Podemos descansar en confianza en Él. Podemos tener el gozo de que pase lo que pase, Dios tiene el control de nuestra familia, de nuestros hijos y de su futuro. Y no nos basamos simplemente en nuestras propias fuerzas, sino que dependemos del Señor. Entonces hemos de pensar lo que pensábamos esta mañana. Piensa en tu propia familia. Habla con tu esposa, habla con tu esposo y hablad. ¿Qué objetivo tenemos al desear o tener muchos hijos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo individual con cada uno de nuestros hijos? ¿Por qué tenemos normas en casa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué enviamos a nuestros hijos a clases extraescolares? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Para qué estamos disciplinando a nuestros hijos? ¿Qué es prioritario en nuestra familia? ¿Qué es secundario en nuestra familia? Estas son preguntas que hemos de hacernos en dependencia del Señor. Hemos de tener claros nuestros objetivos como padres. Y hemos de pensar si esos objetivos están buscando nuestra satisfacción, nuestra comodidad, nuestra gloria, nuestro orgullo, aunque no queramos admitirlo, o buscan la gloria y la dependencia de Dios. Porque podemos tener muchos hijos y podemos tener muchas actividades. Podemos tener hijos modelo.
Podemos tener hijos moralmente intachables y tener una fantástica educación, muy bien, todo esto, pero si no dependemos y creemos y confiamos verdaderamente día a día y bendecimos al Señor en nuestro esfuerzo, el Señor dice, esto es vano. Es poner el carro antes que el caballo. Fijaros, yo recuerdo a compañeros de la escuela, compañeros modelo, testigos de Jehová, los hijos de mormones, hijos de personas del Opus Dei, son hijos honrados, ¿verdad? Son hijos modelo en muchos casos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Depender de nuestro Señor. ¿Y por qué digo todo esto? Digo esto porque vamos a ver algunas cuestiones prácticas que nos pueden ayudar como familia numerosa, pero hemos de tener claro que lo que marca o quien marca la diferencia es Cristo. Él marca la diferencia en nuestra familia. Son nuestros esfuerzos, sí, pero con una vida que quiere honrar a nuestro Señor. Nuestros esfuerzos de ser más como Cristo, de buscar su gloria. Queremos ser ejemplo a nuestros hijos porque no queremos que se fijen en nosotros per se, sino en Cristo. Y esta es una de las mayores bendiciones que traen los hijos, es que nos mueven a ser más y más como Jesús y a responder más y más como Jesús, ¿verdad? Como padres cristianos, entonces, nuestra relación con Cristo hará que estos objetivos que puede tener también una familia moral, se le añada el objetivo fundamental, que es el de honrar y depender de nuestro Señor. Y entonces podremos descansar en Él, cuando estamos derrotados físicamente con tanto crío en casa. Se nos llama a descansar en su providencia. Dice, si el Señor no edifica o guarda la ciudad, es vano. Pero el Señor da a su amado, a aquel que le ama, aún mientras duerme. Podemos descansar entonces en su providencia. Que Dios sobre a través de nuestros esfuerzos tantas veces inútiles. ¿Cuántas veces te acuestas, mamá o papá, y dices, si lo que van a ser mis hijos depende de lo que he dicho y hecho hoy, mis hijos van a acabar en la calle, sin trabajo y sin casa? Y necesitamos la ayuda del Señor y descansar en el Señor. Que Él bendiga nuestros esfuerzos, trayendo en última instancia aquello que nuestros hijos necesitan más que nada. No es tener en orden su habitación, no es saber poner lavavajillas, que esto está muy bien y deben saber, sino es su salvación, ¿verdad? Por eso quería comenzar con esta idea fundamental, que nuestros hijos son una bendición, así es, pero requiere una dependencia completa del Señor, diaria en Él. Dicho esto, vamos a ver también que nuestros hijos son una bendición que requiere una completa diligencia personal. Una diligencia personal constante. Si alguien quiere, luego os puedo pasar los PowerPoint. Dice el versículo 3 al 5, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensan es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. ¿Recordáis las palabras también de Spurgeon? Él da a los hijos no solo un castigo, sino una carga, sino un favor. Son regalos de bien si los hombres saben cómo recibirlos y educarlos. Y esto implica, como hemos visto en el punto primero, dependencia absoluta del Señor. Que todo lo que nuestros hijos hagan, todas nuestras normas, todo nuestro orden que demandamos, todas las órdenes que damos, tengan un objetivo de darle la gloria al Señor y depender de Él. Pero nada de esto es en detrimento del trabajo diligente en casa, ¿verdad? Hemos de trabajar diligentemente. El texto no dice, bueno, deja de trabajar, bueno, deja de guardar la ciudad, deja de proteger, ¿verdad? Sino que aplicado al taller hemos de
buscar la manera de poder vivir con una gran familia, dependiendo que el Señor use su poder para que todo lo que hagamos sea de bendición para sus vidas. Fijaros cómo estas flechas de las que habla el Salmo en la aljaba del hombre bienaventurado, antes han sido meras ramas. Si podemos estirar esta imagen, dice un autor, los hijos son primero tareas y responsabilidades para más tarde ser beneficio. Lo que está diciendo es que solo después de un trabajo duro, este don y esta recompensa que Dios nos da en bruto, hemos de labrarla, hemos de pulir, y entonces estar lista para usarse y traer bendición a la propia familia, a la iglesia también, a la sociedad. Pero todo este trabajo duro, sin dependencia del Señor, estas flechas podrían perfectamente herirnos y utilizarse en contra nuestra, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres áreas o llamados a trabajar diligentemente cuando tenemos muchas almas en nuestra casa. Hemos de dar forma a esta bendición en construcción. Tener muchos hijos implica tener muchísimo que hacer. Lo es uno, ¿verdad? Ahora multiplícalo exponencialmente por el número de hijos que tienes. Son una bendición en construcción. Todo comienza, os voy a dar 3 puntos principales. Va a parecer el ejército, porque primero voy a empezar, y tiene que ser un poquito así, con el orden. Fomenta el orden en casa. En la familia numerosa, el orden es fundamental por la razón tan espiritual y piadosa de no volverte loco pesando dedos, ¿verdad? Y nuestros hijos han de comprender que cada cosa se guarda en el lugar que corresponde, hijo mío, ¿verdad? La ropa sucia en la canasta de la ropa sucia. Los legos van en el Tupperware, no van al pie de mi cama cuando me despierto por la noche y tengo ya los pies llenos de heridas. Los cubiertos van en su lugar. Las mochilas cuando van de colegio tienen que ir en su lugar. Sabemos esto y hemos de fomentar este orden en casa y hemos de compartir con ellos que no podemos vivir o no pueden vivir de la manera que ellos quieren, sino de la manera en que sus padres les dicen. Nosotros somos los encargados, papá y mamá, de supervisar el buen funcionamiento del lugar, y los hijos han de ser la parte de esa maquinaria que hace que el hogar funcione. Ellos han de ser parte de que la maquinaria funcione. No papá y mamá trabajando y los niños en el sofá, ¿verdad? Y yo no voy a enseñaros maneras prácticas o muchas maneras prácticas, pero sí que cosas que nos funcionan a nosotros en casa. El orden. Haz un orden de tareas. Pon las tareas que piensas que son apropiadas para ti, para fomentar el orden en casa. Número de hijos, empiezan desde una edad temprana, pueden hacerlo. Por ejemplo, poner la mesa, fregar, o lavavajillas, o al menos poner las cucharas en las lavavajillas, enseñarles y fomentar el trabajo en casa. Tareas diarias, otras tareas quizá más esporádicas si tienes garaje. El hijo número 1 puede limpiar el garaje, otros 2 que quizás son pequeños pueden pasar el polvo, les pones el calcetín del día anterior en la mano y pasan el calcetín. Otro puede organizar, limpiar el salón. Pon lo que tú quieras en este cuadro, ¿verdad? Pero ellos han de ser parte de este orden que tiene que funcionar en mi casa, en nuestra casa, ¿verdad? Tengo que confesar, yo crecí también en una familia numerosa. Soy el pequeño de 5, 4 chicas. Los miércoles era el peor día de mi vida, cada miércoles. ¿Por qué? Porque yo sabía, volviendo del instituto, que me tocaba fregar ese día. Y yo crecí con mi abuelo diciéndome, tú no tienes que hacer nada en casa. Tienes a mi abuelo asturiano, tienes a estas mujeres aquí, ¿no? Me decía. Era el peor día de mi vida. Venía del instituto enfadado, ¿verdad? Hasta que entendí, el Señor me ha dado otros 5 para entender que ellos han de ser parte fundamental
de los engranajes de nuestra casa. Otras cosas que se pueden hacer. Esto lo encontré ayer, tenéis aquí la web, si luego me lo queréis pedir. El español está un poco así, pero pueden daros quizá algunas ideas de tareas divididas por edades, ¿vale? Me resultaba muy curioso, no sé qué son los zócalos, pero también limpié los derrames. Supuse que eran los derrames del padre y la madre cuando los hijos no paran quietos. Pero os puede dar buenas ideas para empezar. Fijaros, con una edad, 2 años, nuestros hijos tienen que comenzar a ser parte de las tareas del hogar. Quizá tareas que tienen que hacer antes de bajar o salir por la puerta de casa, ¿verdad? Esto también otras hermanas de la congregación tienen cosas así, lo sé. Tienes que hacer la cama, lavarte los dientes, preparar la mochila, merienda, el pelo. Por la tarde tienes que hacer estas cosas. Haz que lo hagan ellos, que lo escriban ellos. En nuestro caso ponemos una alarma, la del horno. Tiene que estar todo hecho, ¿verdad? Antes de que salgáis por la puerta. Es su responsabilidad. Los padres no tenemos que estar diciéndoles, has hecho esto, has hecho lo otro. Estamos educándoles en independencia, entre otras cosas. Se puede hacer más sencillo todavía, ¿verdad? Si tienes hijos muy pequeñitos, 4 años, 3 años que están empezando quizá a leer, pues les puedes ayudar con algo así. Mucho más sencillo. También encontré la manera de... una hermana de la congregación me dijo, usando los helados, ¿verdad? Come muchos helados y luego puedes poner ahí cada una de las tareas, se las das a tu hijo y mientras está haciendo esa tarea, o coge esto y hace la tarea que corresponde. Para los niños quizá más pequeñitos puede ser de ayuda. En fin, mi apellido es Molina, no Pinterest. Entonces, los ejemplos a la hora de poner estas cosas en acción abundan en la web. ¿Cuál es la cuestión fundamental? Nuestros hijos han de ser parte del orden que tiene que ocurrir en nuestra casa. Nosotros, los padres, imponemos a nuestros hijos el horario familiar y las tareas que tienen que hacer. Esto es el fundamental para una casa que no esté centrada en los niños. Ellos tienen que amoldarse a las normas y tareas de la casa y no lo contrario, ¿verdad? Pon orden en su vida, orden en casa, pero también hemos de fomentar el orden en su vida personal. Cuando están estudiando, cuando están haciendo sus deberes. Y algunas de estas cosas son cosas particulares que hacemos nosotros como familia, ¿vale? No es la ley, no sienta cátedra, pero queremos fomentar que nuestros hijos estudien, aprendan a estudiar solos, que acudan a nosotros cuando están haciendo los deberes. Después, si no entienden algo, han tenido que esforzarse por entenderlo primero, ¿verdad? Si no, estamos siendo acosados con preguntas, ¿verdad? De sumas, de restas, los niños van creciendo, fracciones, y ya el papá empieza a hacer así, ya no se acuerda de las matemáticas y tiene que buscar en Google, ¿verdad? Pero es fomentar en ellos el trabajo independiente y venir a hablar a hacer las preguntas una vez que se han esforzado por entenderlo, pero no entienden. Esto fomentamos la claridad del pensamiento y el esfuerzo. El mayor ha de ayudar al menor, ¿verdad? El hermano mayor que comprende esto tiene que ser capaz y ser llamado a ayudar a sus hermanos pequeños. Si tienes muchos hijos y no tienes mucho sitio donde hacer los deberes, quizás puedes hacer como nosotros, pones un casco de estos, ¿conocéis estos cascos antirruido que usan los obreros que taladran? Pues esto ha sido una buena solución en nuestra casa, donde hacemos la vida en 30 metros cuadrados, 7 ahí. Entonces ayuda a que los niños quizá tengan casco antirruido. O también decimos a nuestros hijos más pequeños que no tienen deberes, bueno, porque no van al cole los pequeños, pero aún los que no tienen deberes ese día, que mientras los hermanos están haciendo sus tareas de la escuela, ellos tienen su tiempo de lectura en silencio. Hemos de fomentar este orden, y no ocurre hoy ni mañana. Esto implica, ¿verdad?, mucho esfuerzo y disciplina,
pero hemos de fomentar este orden en la casa. Recuérdales también el orden en su vida personal de cuáles son las prioridades, sus deberes, luego viene lo demás. En los días de diario tienen que, obviamente, si hacen música o actividades extraescolares, pero ayúdales a pensar, a priorizar en su vida. ¿Qué es lo que tienen que hacer sí o sí? Normalmente son deberes, y qué es secundario, aunque también importante. Ayúdales a priorizar y a ser diligentes en todo. También les podemos ayudar en sus finanzas. ¿Quién dice que, bueno, yo al menos en mi caso no tuve muchas oportunidades o nadie realmente me enseñó a manejar mis finanzas hasta que fui bastante mayor, casi a punto de, bueno, cuando me marché de casa, 23 años, no había pensado mucho en ello. Con muchos hijos, aún con un hijo, es importantísimo que les ayudemos a pensar en su orden financiero, aunque ni siquiera les demos la propina. Pero ¿por qué digo esto? Hay más de 2.300 versículos en la Biblia acerca de las finanzas. ¿Pensáis que el Señor se lo toma en serio? La manera en que cómo manejamos los bienes que Él nos da. Hemos de enseñar esto a nuestros hijos. Entonces hemos de buscar esta parte del orden en sus vidas. Enseñarles a usar el dinero con sabiduría, qué es ahorrar, qué es comprar sabiamente, qué es apartar dinero para la iglesia. Si quieren ir a un campamento, pueden ahorrar, pueden, como nos ocurrió a nosotros, uno de mis hijos se hizo como un currículum vitae con sus 9 años y se lo dio a la gente y se sacó dinero y pudo irse al campamento. Entonces es manera en que estamos fomentando el orden, la disciplina personal. No tienen que hacer grandes cosas, pero al menos ayudarles a tomar esa iniciativa, ser ordenados en sus finanzas, aunque tengan 50 céntimos en su hucha, ¿verdad? Ser ordenados también en su tiempo, ¿verdad? Han de tener un orden en el tiempo que ellos tienen, llamémoslo tiempo ocupado en responsabilidades. Como hablábamos antes, ¿cuáles son las prioridades? Tengo muchos hijos, si cada uno hace lo que quiere, mi casa será un caos. Entonces, han de ser disciplinados con su tiempo. Y en nuestro caso, después de comer y hacer las tareas de la comida, lo primero que hacen es sus deberes. Y luego hacen otras actividades. Pero ¿qué ocurre con el tiempo libre de nuestros hijos? Yo tengo 5 niños, no tengo niñas. Pero sabemos que Dios nos ha dado 5 hijos y la tendencia del hombre puede ser, igual estoy equivocado, es a quedarnos en el sofá. Entonces, ¿cómo estamos ayudando a nuestros hijos a fomentar el trabajo duro y la disciplina personal? Pues también con el tiempo libre. ¿Cómo utilizan su tiempo libre? ¿Cuánto tiempo dedican a jugar? ¿Saben jugar solos? ¿Saben jugar acompañados? ¿Cuánto tiempo les dejamos o hay que dejarles con los dispositivos electrónicos? ¿Sabes que es posible que tus hijos no pregunten en toda la semana jugar con la videoconsola? Es posible. Es ser disciplinado, ¿verdad? Hemos de educarles en orden. También orden en autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot asesinado, hablaba del orden jerárquico en su casa. Y decía, como hija, observé cómo mis padres asumían el orden jerárquico en la casa cristiana. Algo de mucha más significancia que poner los libros y juguetes en su lugar. El esposo era la cabeza de la familia y la esposa se sometía alegremente a él. Sabemos, ¿verdad? Efesios capítulo 5, el Señor ha dado un orden a la familia. El marido es la cabeza de la familia. Y nosotros como maridos, hablo de los maridos, hemos de ser proactivos en modelar una sumisión bíblica en el hogar. Conocemos los textos, 1 Timoteo 3:4, hemos de tener a nuestros hijos sujetos, gobernándoles, sujetos con toda dignidad. 1 Pedro 3:7, hemos de ser un ejemplo a nuestros hijos de liderazgo amoroso,
sacrificado, viviendo de manera comprensiva con nuestras mujeres exhaustas, con nuestros hijos. Esto me lleva a hacer un comentario como John hizo, ¿verdad?, esta mañana. Hemos de guardar nuestro matrimonio, ¿verdad? Guarda tu matrimonio. Yo me decía, desde el principio de mi matrimonio, tomamos la decisión de tomar 2 momentos del año donde salíamos como matrimonio, 1 noche, 2 noches, lo que pudieran económicamente y por tiempo, pero ha sido una de las mejores decisiones como matrimonio. Con una familia con muchos hijos impide muchas veces tener una relación matrimonial sana y cultivar esta relación. ¿Cómo ven nuestros hijos, padres? ¿Cómo ven tus hijos la relación con tu esposa? ¿Ven que la amas como tu propio cuerpo? ¿Buscas oportunidades de pasar tiempo con ella? Quizá cuando los niños se van a la cama, puedes por fin estar un rato dedicado a charlar de los temas necesarios. Quizás fuera, saliendo fuera 1 noche, 2 noches, de vez en cuando. ¿Cómo ven nuestros hijos nuestro liderazgo, padres? Cuando llego a casa después del trabajo, muy cansado, por un lado, lo último que me apetece es tener que lidiar con todo lo que ha ocurrido en la casa, que son tantas cosas. Estoy preparado para utilizar esos momentos para pastorear a mi familia o para pecar. Es una decisión que tenemos que tomar. Y en mi pecado muchas veces, y mi autojusticia, pienso que yo tengo el derecho de descansar cuando realmente lo que tengo que hacer es comenzar con mi tarea de líder en mi casa. Esto es para los hombres. Esposa, eres llamada a someterte voluntariamente a tu esposo. Efesios 5:24. ¿Cómo está viendo tus hijos este sometimiento en casa? ¿Cómo hablas a tu esposo delante de los niños en la comida, en la cena, en el desayuno? ¿Cómo hablas de tu esposo a tus hijos? Hemos de fomentar el orden bíblico en casa. ¿Por qué hemos de educar en orden? Fijaros, algunas ideas o algunas consecuencias de este orden. Bueno, primero es que hemos de evitar volvernos locos, como digo. Hemos de fomentar el orden en casa. Pero cuando fomentamos este orden del que estoy hablando, nuestros hijos aprenden a servir a los demás. Porque ya lo hacen en su casa, ¿verdad? Aprenden a servir a sus padres, a sus hermanos. Cuando tenemos visita, la hospitalidad, nuestros hijos han de ser parte de nuestra hospitalidad. Mi esposa y yo nos dimos cuenta de que tenemos mucha gente en casa y nos dimos cuenta en un momento en que nuestros hijos no estaban siendo parte de ello. Era fácil mandar a los hijos a ver una película y comenzamos a utilizarles en la hospitalidad, poniendo a mesa, recibiendo a los invitados, etcétera, etcétera. Han de servir a los demás. Han de aprender a amar a los demás más que a uno mismo, ¿verdad? Han de aprender disciplina personal y dominio propio, y el orden fomenta esto. Aprenden a establecer prioridades. Aprenden a ser responsablemente independientes. Le digo muchas veces a mis hijos, hijo, estamos educándote de tal manera que cuando tú te vayas de casa, al colegio, a las clases, cuando tus padres no estén delante, tú seas responsable y actúes de la manera que tú sabes que debes actuar. Y cuando te vayas de casa a vivir fuera, hagas lo mismo. Han de ser responsablemente independientes. Como veíamos también antes, aprender a trabajar duro, aprender a valorar y ser agradecidos, y aprender a obedecer, ¿verdad? Deberían hacer todas estas tareas que tienen, ni siquiera sin que se lo pidamos nosotros. Tiene que ser parte de su rutina diaria. No tengo que decirles, hijo, ¿qué te toca hacer? Vete a mirar en el cuadro. Seguimos haciéndolo, ¿vale? Pero la meta es que ellos sepan hacer esto sin que los padres se lo digan de la misma manera. Yo estoy aquí predicando porque hace un mes se me pidió y no han venido a decirme, oye, ¿estás preparando el taller? ¿No? Esto es lo que hablamos en casa, obediencia independiente. Y con todo esto, hermanos, es fundamental nuestro propio ejemplo. Nuestro propio ejemplo. Hemos de
modelar el orden en casa y el trabajo. Muy bien. Orden y disciplina, ¿verdad? Ya os dije que esto iba a parecer el ejército. Y en un sentido tiene que ser así, aplicado a la casa que el Señor te haya dado, ¿verdad? Recuerda Efesios 6, 1, 2. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Como John va a estar hablando de esto justo después, no vamos a pasar mucho tiempo hablando de la disciplina, pero, ¿sabéis? Somos llamados a disciplinar bíblicamente, con amor, con paciencia, con gracia, sin ira, con firmeza, con la palabra de Dios, apuntando al corazón y con la vara también. Recordad que como padres somos mediadores entre Dios y nuestros hijos. Cuando ellos nos desobedecen al Señor, y el Señor les llama a disciplinar la desobediencia, y nos llama a disciplinar la deshonra. Por eso dice, obedece y honra. Porque nuestros hijos pueden obedecer sin respeto. Hemos de disciplinar eso también. Ahora, ¿cuáles son las idiosincrasias de la disciplina en una familia numerosa? En lo posible, siempre que esté el padre en la casa, que discipline el padre. Efesios 5:23 o 6:23. Él es la cabeza de familia. Somos responsables en última instancia como padres de disciplinar a nuestros hijos, de instruir en la casa. El Señor va a pedirnos, vamos a rendir cuentas al Señor. No digo que si papá no está en casa, la madre no pueda disciplinar. De hecho, Efesios 6:23 dice padres plural, y esta palabra que utiliza también hace referencia a madres, que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero siempre que sea posible, hemos de dejar lo que estamos haciendo y disciplinar a nuestros hijos. Y por disciplinar digo vara. Ahora, ¿qué puede hacer la madre si el padre está disciplinando y todavía quedan otros 4 hijos o 5 hijos fuera? Bueno, poner en acción este dicho con sus hijos, de cuando las barbas de tu vecino, ¿verdad? No, lo que hace realmente es reafirmar lo que el marido está haciendo en el baño con su hijo. Someterse a su marido y instruir a sus hijos para evitar y enseñarles e instruirles que la razón por la cual esto está ocurriendo, sin avergonzar al hermano que está en el baño. Entonces, mamá, si papá está disciplinando, a reforzar lo que está ocurriendo fuera. ¿Qué más? Encuentra tiempo, busca tiempo. Siempre decimos que la disciplina requiere disciplina personal. Y con las demandas de una familia grande, parece que muy pocas veces es momento de disciplinar. Y aún más si estás fuera de casa, estás aquí, ¿verdad? En la conferencia, siempre tenemos algo que hacer, siempre hay necesidades, siempre estamos cansados. Pero como padres hemos de encontrar los minutos necesarios, y cada vez van a ser más y más minutos con nuestros hijos, para llevarles al baño o en privado. No lo hagamos en público, no queremos humillar a nuestros hijos. Y una vez allí hemos de clarificar la razón de la vara, ¿verdad? El pecado es la razón. Hemos de recordar la misericordia de la vara, es decir, Cristo. Hemos de aplicar la vara para que sean quebrantados, pero también hemos de restaurar a nuestro hijo, a nuestra hija, en nuestra relación con ellos. Y a veces no tenemos tiempo, ¿verdad? A veces tienes un niño en la trona con el puré por todos lados, el otro te necesita con los deberes, el otro necesita disciplina. ¿Cuál es la prioridad en este momento? Deja que el bebé llore, deja que el otro espere y prioricemos en la disciplina. A veces llego a casa y mi esposa Karen me dice que no ha podido hacer las coladas diarias, y eso que tenemos una lavadora de 12 kilos, ¿verdad? Y que hoy tenemos sándwiches para comer. Eso ocurre muy pocas veces, por cierto. ¿Por qué? Porque dice, he estado constantemente disciplinando a mis hijos, a los niños. Yo digo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. No se lo digo así, pero... Amén. Pero es mejor, hermanos, hermanas, una casa sucia, quizá peor comida ese día, porque hemos priorizado la disciplina.
que una casa impecable y un bistec. Lo ideal son las dos cosas, hermanos, ¿verdad? Pero hemos de obedecer el mandamiento de Dios de instruir y disciplinar a nuestros hijos. Hemos de labrar esas flechas. Encuentra tiempo, prioriza. También os diría lo siguiente, hemos de ser sensibles a sus idiosincrasias. ¿Qué me refiero con esto? Los hijos son un poquito como los restaurantes, ¿vale? Todos los restaurantes sirven comida, pero todos tienen una especialidad diferente a otros. Todos nuestros hijos son pecadores, pero todos ellos tienen la especialidad de la casa, ¿verdad? En cuanto al pecado. Parece que se especializan, quedan entre ellos en la habitación así como un equipo de fútbol americano y dicen, bueno, yo me voy a especializar en la mentira, y tú en pegar, y tú, ¿verdad? Hacen eso, estoy seguro, por las noches. Y también tenemos hijos de diferente edad, ¿verdad? Diferente respuesta a la disciplina y la corrección que requiere sabiduría. John nos va a decir algo que me dijo a mí hace tiempo, que hemos puesto en acción. Y esto es solo un ejemplo. Esto es algo que estamos haciendo con nuestros hijos. Estamos pensando en... les hemos dado una hoja de papel donde explicamos algunos de sus grandes atributos, amable, sincero, tierno, y queremos que lo sepan, pero al mismo tiempo estamos identificando áreas de su vida que son especialistas en eso específicamente. He borrado el nombre para que no veáis, puede ser cualquiera de los 5, pero en este caso hay problemas con el dominio propio de nuestro hijo, y de provocar la queja y la deshonra, y hemos hablado con él para que él sepa que vamos a disciplinar esto de manera especial y vamos a estar trabajando en esto. Y cuando esto termine va a haber otra lista, porque no va a terminar nunca, ¿verdad? Pero hemos de ser sensibles a esas idiosincrasias, todos pecadores, ¿verdad? Pero sabemos identificar bien de qué pie cojea cada uno, ¿verdad? Muy bien. Número 4, CPP, y no estoy hablando de política. PP significa proactivo en prevención, ¿vale? Y esto está relacionado con lo que hablábamos antes acerca del papel de la madre cuando el padre está disciplinando a uno de los hijos. Hemos de ser diligentemente proactivos. Hemos de ser llamados a aprovechar los momentos formales e informales para instruir a nuestros hijos en estos escenarios potenciales que se van a encontrar y cómo han de responder ellos. Porque así, cuando hablamos de estos temas que pueden ocurrir en el futuro, estamos ilustrando y estamos enseñándoles acerca del pecado y el peligro del pecado y el potencial pecado que puede venir. Por ejemplo, vamos al supermercado. Hablamos de ello, así es como papá y mamá esperan que te comportes en el supermercado, ¿verdad? Vamos a tener invitados, es un buen momento para sentar a los niños y hablar acerca de la hospitalidad. Así es como tus padres requieren que sirvas y te comportes cuando hay visitas. Sé preventivo, proactivo en la prevención. Aprovecha ese tiempo que tanto tenemos con nuestros hijos en el coche o andando al colegio, viajes, sentados en la mesa, para ser proactivo y hablar de estos temas que van a venir durante la semana. Todo esto nos lleva a la tercera área de trabajo diligente. Por supuesto, promueve el crecimiento espiritual. Promueve el crecimiento espiritual. La única manera sabia de labrar el carácter de nuestros hijos es por medio de la palabra de Dios. Es Deuteronomio 6, ¿verdad? Somos discipuladores. Papá, mamá, somos discipuladores. Mateo 28 se aplica primero en nuestra casa, ¿vale? Somos los encargados de instruirles en los caminos del Señor. No es la AERE, gracias a Dios por ella. No es la escuela dominical, gracias a Dios por ello. Los padres somos encargados de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Algunos consejos.
Por supuesto, no voy a incidir mucho en esto, la piedad personal. Lo hemos visto antes, ha sido un precioso recordatorio y exhortación por parte de John, de que tenemos que cultivar nuestra propia adoración personal al Señor. Ellos nos miran, nuestros hijos nos ven, ¿verdad? Sabéis que no es casualidad que los dos textos fundamentales, o dos de los textos fundamentales del Nuevo Testamento, Efesios 6:1 y Colosenses 3:21, como padres, ¿verdad? El contexto de estos dos textos es vivir en el Espíritu y habitar en la palabra de Cristo. Esto es lo que ocurre anteriormente. Y luego habla de maridos, mujeres e hijos. Esto no es ninguna casualidad. Somos llamados a nuestra piedad personal. Ahora, ¿cómo podemos promover la piedad personal de crecimiento espiritual en nuestras casas? De manera formal, digámoslo así, ¿vale? Establece un devocional familiar. Tener un devocional familiar como parte de la rutina diaria va a ser una fuente de bendición personal y familiar. Además de que vas a enseñar a tus hijos a estar quietos, callados, escuchando, que es lo que queremos que hagan cuando vienen aquí el domingo también, ¿verdad? Y en otros lugares. Pero como familias debemos encontrar un momento que funcione para todos. En el desayuno, comida, cena, preferiblemente toda la familia, no solo la mamá. Por eso, si no es posible todos los días, quizá cada 3 días, 4 días, pero establece un patrón donde como familia pasas un tiempo meditando. 10 minutos. Son niños pequeños, ¿cuánto tiempo van a estar atendiendo? 10 minutos, 15 minutos. Os digo, eso va a ir cada vez en aumento. Creo que tenéis un listado, os he dado de recursos en español, creo que es la siguiente página. Ahí podéis ver recursos que podéis utilizar, no sé bien, ¿están ahí? 28 me parece que os puse. Personalmente, mi preferencia es leer la Biblia. Tengo hijos que van 11 años el mayor, 2 años el pequeño. Obviamente no van a entender, el de 2 años no va a enterarse nada apenas, pero va a aprender la dinámica. Tengo el del medio, siempre se pierde, ¿verdad? Tengo el hijo en medio, no voy a decir su nombre, sabéis quién es, muchos. Pero nos dimos cuenta de que, claro, no es mayor para entender lo que el papá dice desde la palabra, más complicado, y se perdió también con los pequeños. Llevábamos 3 o 4 días leyendo Esther, y le digo, hijo, ¿qué libro estamos leyendo? Y dice, Éxodo. Es cuando te das cuenta de que es necesario pasar tiempo individual con nuestros hijos, como veremos en un minuto para terminar. Pasa tiempo en la palabra. También memoriza la escritura. Quizá tienes un plan como en la escuela dominical, en la iglesia. Memoriza, pon en la ventana, pon en el espejo, pone en los postes de tu casa, en las puertas, como dice Deuteronomio, imprímelo en papel, tatúaselo en el brazo. Memoriza la palabra de Dios con tus hijos, semanalmente. Puedes cantarlo. ¿Cuántos raps hemos hecho en casa ya, verdad? Memorizando la escritura. Hay una palabra un poco rara, que es catecismo, catequesis, no catecismo, ¿verdad? Catecismo o catequesis. Nos hemos dado cuenta como familia el beneficio de catequesis. ¿A qué me refiero con eso? Catequesis, en nuestro contexto evangélico, sé que en el contexto católico es común. En el catecismo se memoriza una pregunta con una contestación. Por ejemplo, sencillo, dices, ¿cuántas personas hay en Dios? Esta es una pregunta y el hijo tiene que responder 3 personas, ¿verdad? Cuando vas avanzando en el catecismo, ¿cuántas personas hay en Dios? Van a poder memorizar, es el único Dios vivo. En el único Dios vivo hay 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Y ahí creo que tenéis varios recursos, os he puesto ahí. Creo que se apaga sola. No, creo que es tema de la televisión. Pero os aconsejo, tenemos hijos pequeños que tienen mejor teología que los mayores, porque están haciendo el catecismo y los mayores no lo hicieron. Es increíble cómo aprenden, ¿verdad? Esto en cuanto a lo formal, pero
de una manera informal, como hablábamos antes de ser proactivo, de manera informal. Estos son nuestros esfuerzos como padres de que nuestra vida gire en torno a la palabra de Dios. Nuestras situaciones cotidianas han de ser la lanzadera para enseñarles acerca de lo que Dios quiere. Sentado en casa, andando por el camino, dice Deuteronomio, ¿verdad? Nuestros hijos vienen del colegio con una cosmovisión absolutamente humanista, en muchos casos, ¿verdad? Somos los encargados de enseñar desde la palabra de Dios. Vienen de primero de primaria, hablando de que las familias con padre y padre y madre y madre son algo normal, y eso lo vivimos nosotros. Qué preciosa oportunidad para enseñar lo que Dios dice en la palabra de Dios. Hemos de ser diligentes con ellos y hacerlo como familia, pero también os animo a que paséis tiempo individualmente con vuestros hijos. Como os dije antes, el del medio se nos perdía. Para él estamos viendo Éxodo, era Esther. Después de tiempo ya como mayor, hace 2 años, tenía creo que 5 o 6 años, le pregunté: hijo, ¿es el pecado bueno o malo? Y me dice: es bueno. Y dije yo: bueno. Me llevó realmente a tomar la decisión de poder pasar tiempo individualmente con él y con el resto de los hijos. Busquemos tiempo para poder estar un ratito con ellos, salir quizá a tomar un helado y hacer algo que les gusta, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante. Nuestros hijos son una bendición, ¿verdad? Repite conmigo: mis hijos, tus hijos, son una bendición. Piensa en los tuyos. Fijaros, la ministra Cedá tiene razón, ¿sabéis lo que dijo, no? Hace poco. Los hijos no son propiedad de los padres, ¿es verdad? Es espiritual esta mujer, después de todo. Pero no sabe que la razón verdadera es que muchos hijos son propiedad de Dios, son un don, una recompensa inmerecida que el Señor nos ha dado. Son una bendición a tiempo completo en la cual el Señor modela nuestro carácter y nos hace ver nuestro pecado, ¿verdad? No te sientes absolutamente pecaminoso. Señor, yo siempre pienso, si piensas que eres buena persona, cásate, ¿verdad? Y vas a ver lo que es el pecado. Si todavía lo piensas, ten hijos y vas a ver tu pecado diario y constante y tu necesidad de la gracia de Dios. Cuando voy a disciplinar a mis hijos, lo primero que pienso es: Señor, necesito la misma gracia en mi vida que ellos necesitan ahora conmigo. Dependemos absolutamente de nuestro Señor. Quiero terminar con una realidad, no quiero pasarme más. 1 más 1 no es igual a 2 cuando se trata de disciplina, cuando se trata de la familia. Lo estábamos escuchando antes. John miró mis notas y lo estuve explicando antes, pero la realidad de que nuestro éxito como padres no hemos de medirlo en cómo acabarán nuestros hijos, ¿sabéis? En la historia ha habido todo tipo de padres terribles como el propio autor, Salomón. Es paradójico, ¿verdad? Su hijo dividió parte de la división del reino de Israel. Salomón es un vivo ejemplo de haz lo que digo y no lo que hago, ¿verdad? Hijos terribles por padres terribles. También padres terribles con hijos piadosos, como estábamos antes escuchando. Quizás este es tu caso también. Últimamente he sido testigo de testimonios hablando con hermanos, padres piadosos, tremendamente piadosos, dependiendo del Señor y siendo tremendamente diligentes, que están sufriendo grandemente la rebeldía de sus hijos. Y podríamos desmoralizarnos. Todo este esfuerzo, ¿para qué? ¿Verdad? Depender del Señor y morir a mí mismo diariamente por mis hijos para que ocurra esto. Pero quiero que tengáis en mente algo importantísimo. Que la realidad de nuestro éxito como padres no hemos de medirlo en cómo y dónde acabarán nuestros hijos, sino en nosotros como padres.
que con mucho esfuerzo y mucha oración y lágrimas y pecado diario y arrepentimiento diario, hemos de pensar, me he esforzado por obedecer los mandatos del Señor. Me he esforzado en ser obediente, aun con mi pecado y mi debilidad. No midas tu éxito con tus hijos por el resultado final de ellos, sino cómo tú has obedecido los mandamientos del Señor como Padre. Y descansa en el Señor en última instancia. ¿Recordáis la pequeñita parábola del labrador en Marcos 4? ¿Qué hace después de echar las semillas? ¿Sabéis lo que hace? Dice que se echa a dormir. Está descansando. Y la parábola nos muestra cómo Dios es soberano en el crecimiento, en salvación. Pero aplicado a nosotros hoy, hemos de ser obedientes, hemos de echar la semilla, hemos de trabajar diligentemente, extenuados cada noche, ¿verdad? Por nuestros hijos, muchos hijos que requieren mucho esfuerzo. Pero hemos de tratar de ser por activa y por pasiva obedientes a la palabra de Dios. Y entonces confiar en Él, en que Él es soberano, y orar mucho, mucho tiempo de rodillas. Oramos mucho, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos. No depende de nuestro esfuerzo en última instancia, sino del Señor. Pero al menos que podamos estar un día delante del Señor y decir, aun con mi pecado y mi debilidad, me he esforzado en obedecerte, oh Señor. No siendo resultista, sino obedeciendo lo que tu palabra dice.